El caso del brother Wang, es decir, de este ciudadano chino, narcotraficante de origen chino, llamado Xi Dongshang, quien fue detenido en 2024, quien permaneció de manera muy extraña en arresto domiciliario, y de manera muy extraña lo digo, porque pues un personaje así, de altísimo calibre en el mundo del AMPA, en el mundo del narcotráfico, con relaciones muy fuertes y además un operador importante para el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también para el cártel de Sinaloa, un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos por su capacidad de trasladar, de traficar con drogas, con elementos que se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas. Pues llamaba mucho la atención que en 2024 este hombre, después de ser detenido, fuese puesto con ese perfil en arresto domiciliario. Bueno, pues el señor se fugó apenas en julio, de ahí se le perdió la pista, hasta hace unos cuantos días cuando se dio a conocer que había sido detenido en Cuba. Pero no había sido detenido en Cuba ni ayer, ni antier, ni a principios de la semana. Él, unos cuantos días después de haberse fugado, llegó a la isla y ahí fue capturado por las autoridades cubanas y ahí se mantuvo en secreto prácticamente 3 meses. Vamos a hablar del tema con el periodista Jorge Fernández Menéndez, escritor, analista político, experto en estos temas, autor de la columna Razones en Excelsior. Ayer justamente su columna estuvo dedicada a este caso y bueno, saludo con mucho gusto a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Qué placer saludarte y tenerte aquí con nosotros. Primitivo, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Oye, este personaje, un personaje de altísimo calibre, decíamos, ¿no? En esta maraña, en este mundo del narcotráfico, y cuya detención, cuya captura, abre muchísimas incógnitas en torno no solamente a su figura, sino a las redes de corrupción que ha podido tejer en México, Jorge. No, incluso a las tramas Claro. internacionales. A ver, nosotros ayer decíamos, el 7 de agosto publicamos en la columna Razones, el 6 de agosto lo sacamos en el programa que hacemos en ADN Noticias, en todo personal, que este señor estaría en Cuba. Teníamos información de fuentes internacionales, fuentes estadounidenses, de que Shang, este hombre, estaría en Cuba. Pasaron 3 meses desde entonces. Las versiones es que llegó a Cuba, de Cuba se fue a Rusia, de Rusia regresado o lo regresaron a Cuba. Aquí apenas anteayer dijeron en Cuba que estaba detenido. Han pasado 3 meses y tú dices, bueno, un personaje, tú lo decías muy bien, ¿cómo un personaje de este nivel, primero le dieron prisión domiciliaria? Segundo, ¿cómo fue que se les escapó? Porque la explicación es muy sencilla. Su casa y la casa de junto eran de él y se fue por un pasadizo que hizo, un túnel que hizo muy pequeño entre las dos casas. ¿Cómo salió del país? ¿Con qué documentación? ¿Cómo llegó? La información que tenemos es que fue primero en lugar de Centroamérica, no sabemos si Panamá o Nicaragua, y de ahí viajó a Cuba. ¿Cómo fue que Cuba, si lo tenía detenido desde el 31 de julio, cómo se informa hasta ahora que estaba detenido en Cuba? Entonces, es una detención. Bueno, finalmente fue enviado a México, de México sin escalas fue hacia Estados Unidos. Eh, Son más preguntas que respuestas las que tenemos en torno a este personaje, que es un personaje clave, es un hombre que le vendía fentanilo y otros precursores que venían de China, se los vendía tanto al cártel Jalisco como al cártel de Sinaloa. Según la información que tenemos, estaba más relacionado con Jalisco que con Sinaloa, pero son demasiadas, primitivos, son demasiadas preguntas que no han tenido respuesta, más allá de que, según se nos informó, Uh-huh. hoy ya está en Estados Unidos. Jorge, ¿qué pudo haber pasado en estos 3 meses? O sea, ¿cuál es el interés del gobierno cubano de tener a este sujeto perseguido en México y sobre todo en Estados Unidos? Y la otra pregunta, ¿es posible que el gobierno de México estuviese enterado de esta detención desde hace pues, semanas o meses? Mira, el gobierno de México estaba enterado, nosotros lo publicamos el 7 de Ujú. agosto. El gobierno de México le pregunta al gobierno cubano si está detenido ahí.
Mi información surgió alrededor del 3-4 de agosto, lo estuvimos confirmando y lo publicamos el día 7 y la información que nosotros teníamos es que el gobierno mexicano había consultado con las autoridades cubanas si estaba detenido, no le habían dicho ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, diría Echeverría, y que es una forma de confirmación cuando un servicio de inteligencia le dice al otro no podemos ni confirmar ni afirmar que está detenido, porque de alguna forma ahí lo tienen. ¿Qué pasó durante todo agosto, durante todo septiembre, lo que llevamos de octubre? No lo sabemos, evidentemente, pero con la experiencia de lo que sucede, de lo que ocurre cuando un personaje de estas características está en manos de servicios de inteligencia y de seguridad, eh, tan consolidados como los cubanos, con tantas miras en los temas internacionales, me imagino que le deben haber sacado toda la información. No sé qué es lo que irá a decir este señor Shang en Estados Unidos. Tiene un proceso muy importante en Atlanta, está acusado de cosas muy delicadas, de Ujú. introducción de toneladas de fentanilo, de metanfetaminas, de cocaína a los Estados Unidos, de su relación con China, pero no deja de ser extraño todo lo que ha ocurrido con él. Eh, ¿qué puede haber en la negociación entre México y Cuba para, pues primero para tratar de traerlo a México y luego la presión de Estados Unidos, ¿no? Es de todo sabido que el secretario, incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado y había presionado al gobierno de México para recapturar y enviar de inmediato a la Unión Americana a este sujeto. Mira, cuando publicamos el 7 de agosto que estaba en Cuba, también publicamos, lo había dicho 1 o 2 días antes el Wall Street Journal y lo desmintió el gobierno federal en la mañanera, que este era un tema delicadísimo en la relación entre los dos países. Estados Unidos estaba indignado, el gobierno de Estados Unidos, porque se hubiera fugado este hombre. Si no me equivoco, la fuga fue el 11 de julio. Sí, así fue. ¿Por qué? Porque era una pieza clave. Estados Unidos ha ido desmontando algunas áreas del gobierno de México también. Yo creo que esto refleja también una división de opiniones dentro del gobierno mexicano importante. Ha ido desmontando parte de la relación de China con México en el tráfico de fentanilo. El tema del fentanilo es como un taburete primitivo de 3 patas. Está Estados Unidos que lo consume, México que lo industrializa y lo distribuye, y China que es el gran proveedor de este producto, de esta droga. Entonces, este hombre era una parte fundamental de la llegada de la droga a México. Cuando se fuga de México es el Sí. mismo día que Estados Unidos pide su extradición. Y ese mismo día él es cuando se fuga de México, que estaba, hay que insistir, increíblemente en prisión domiciliaria, custodiado por gente de la Fiscalía y por gente de la Guardia Nacional, y se logra ir. Eso provocó un conflicto de Estados Unidos con México, lo publicó el Wall Street Journal. La presidenta Sheinbaum dijo en una mañanera los primeros días de agosto que no era un conflicto diplomático, y sí lo era. Tal es así que 3 meses después se confirma, se oficializa la detención, la estadía de este hombre en Cuba, y inmediatamente es enviado a Estados Unidos sin pasar siquiera por México, sin estar ni un día ni unas horas en México, con un detalle que no es menor, Primitivo, A que ver. es en México no tenía ningún proceso penal abierto en su contra. Fue detenido y estaba procesado con un pedido de extradición de los Estados Unidos. Por eso también era mucho la Ujú. molestia que ahí existía. Es un poco lo que ocurrió con Ovidio Guzmán cuando fue el Culiacanazo. Claro. Ovidio no tenía orden de detención en México. El Culiacanazo se dio porque tenía orden de extradición, pedido de extradición de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán. Más dudas que respuestas, Jorge, y muchísimas sospechas.
¿no? Muchísimas preguntas y en un tema, a ver, Ajá. nos complicamos la vida como país gratuitamente. No sé por qué le debemos a Cuba, Nicaragua, Venezuela y nos estamos complicando la vida con nuestro principal socio comercial, con temas que no deberían ser parte de un conflicto, de una agenda tan complicada como la tenemos. Y más complicada con Trump en la presidencia. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo primitivo, un abrazo a todos. Un abrazo, Jorge Fernández Menéndez. Vaya tema, el del Brother Wang, el chino Xi Dongxiang, quien, pues aparentemente, tiene cargos en Georgia, pero será trasladado hacia Nueva York, a la corte este de Brooklyn, justamente. Pausa, volvemos.